Un cofre de oro que contenía el poder de Dios, capaz de destruir ejércitos. Desapareció hace 2500 años y es el objeto más buscado de la historia. Pero, ¿y si te dijera que la Iglesia Católica sabe exactamente dónde está? Sabemos dónde está, porque no es un dónde, es un quién. El secreto del Arca de la Alianza no es un tesoro escondido, es una persona viva. Padre Daniel, gracias por estar aquí para hablar de un tema que enciende la imaginación de creyentes y no creyentes por igual, el Arca de la Alianza. La hemos visto en películas, en documentales, siempre rodeada de misterio y poder. Hoy queremos ir más allá de la leyenda. Queremos entender qué era realmente, qué pasó con ella y cuál es su significado para nosotros hoy. Gracias a ti. Y me encanta empezar así, porque el arca es el ejemplo perfecto de cómo Dios usa lo físico, lo tangible, para manifestar una realidad espiritual. No es un cuento, fue un objeto real, histórico, y el centro absoluto de la fe de Israel durante siglos. Y su historia, desde su construcción hasta su desaparición y su cumplimiento, es la historia de la salvación en miniatura. Empecemos por el principio. ¿De dónde sale el arca? ¿Quién la diseñó? La diseñó Dios mismo. Y esto es crucial, no fue una idea de Moisés. En el libro del Éxodo, capítulo 25, después de entregarle los 10 mandamientos, Dios le da a Moisés los planos detallados como un arquitecto divino. Le dice exactamente los materiales: madera de acacia, un tipo de madera muy resistente del desierto, recubierta por dentro y por fuera de oro puro, y le da las dimensiones exactas. Y sobre ella, el famoso propiciatorio o trono de la misericordia. Exacto. Era una tapa de oro macizo, con 2 querubines de oro, uno frente al otro, con las alas extendidas. Y Dios le dice a Moisés: allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines hablaré contigo. El arca no era solo un cofre, era el trono portátil de Dios en la tierra. Era el lugar donde la presencia visible de la gloria de Dios, la Shekinah, habitaba entre su pueblo. ¿Y qué había dentro? No era solo un cofre vacío. Contenía 3 tesoros que representaban el corazón de la alianza de Dios con Israel. Primero, las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Representaban la palabra de Dios. Segundo, una urna de oro con el maná, el pan milagroso que Dios les dio en el desierto. Representaba el pan del cielo, el sustento divino. Y tercero, la vara de Aarón que había florecido, que era el símbolo de su elección como el verdadero sumo sacerdote. Representaba la autoridad del sacerdocio verdadero. Palabra, pan y sacerdocio. Y este objeto era increíblemente poderoso y peligroso. Era el epicentro de la santidad de Dios. Y la santidad, para el hombre pecador, es peligrosa si no se trata con una reverencia absoluta. La Biblia está llena de historias que lo demuestran. Ante el arca cayeron las murallas de Jericó. Cuando los filisteos la capturaron y la pusieron en el templo de su dios Dagón, a la mañana siguiente encontraron la estatua de su ídolo postrada en el suelo, decapitada, y la ciudad fue azotada por plagas terribles hasta que la devolvieron. Y la historia más trágica, la de Usa, en el segundo de Samuel. ¿Qué le pasó a Usa? El rey David está llevando el arca de vuelta a Jerusalén con una gran fiesta. En un momento, los bueyes que tiran de la carreta tropiezan, y el arca se tambalea. Usa, con la buena intención de que no se caiga, extiende la mano y la toca. Y en ese instante, dice la Biblia, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es una reacción que nos parece desproporcionada. Solo quería ayudar. Nos parece así porque hemos perdido el sentido de la santidad de Dios. Usa, aunque con buena intención, desobedeció un mandato explícito. Nadie, excepto los levitas coatitas usando varas, podía tocar el arca. Fue un recordatorio brutal para Israel de que no puedes tratar a Dios como si fuera tu igual. No puedes domesticar a Dios. Su santidad es un fuego consumidor. Tenemos este objeto, el más sagrado de Israel, que finalmente es instalado por el rey Salomón en el lugar más santo del mundo, el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén. Y entonces, llegamos al gran misterio. Desaparece. Se desvanece de la historia. Es uno de los grandes enigmas de la arqueología. La última vez que se le menciona con certeza es en el Templo de Salomón. En el año 587 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquista Jerusalén, saquea el templo y lo destruye hasta los cimientos. El libro de los Reyes nos da una lista detallada de todos los tesoros de oro y bronce que se llevaron a Babilonia. Pero hay un objeto que, misteriosamente,
no está en la lista. El arca. El arca no fue capturada. Se había esfumado antes de la destrucción final y aquí es donde empieza la búsqueda. ¿Cuáles son las teorías más famosas sobre su paradero? Hay varias. La más famosa en el cine es que fue llevada a Tanis en Egipto. Pero las dos teorías con más peso histórico y tradicional son otras. La primera es la teoría etíope. La tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope afirma que el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Menelik Persno, se llevó el arca a Etiopía. Y ellos sostienen que hasta el día de hoy, el arca original reside en una capilla en la ciudad de Aksum, custodiada por un solo monje que la protege con su vida y que nadie más puede ver. Y la segunda teoría, la que tiene una base bíblica. Es la que encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. Es un libro deuterocanónico, parte de la Biblia católica. Y allí se nos cuenta que justo antes de la invasión babilónica, el profeta Jeremías, advertido por Dios, tomó el arca, el tabernáculo y el altar del incienso, y los escondió en una cueva en el monte Nebo, el mismo monte desde donde Moisés vio la tierra prometida. Y Jeremías selló la entrada y declaró que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le muestre su misericordia. Entonces, según esta tradición, el arca sigue escondida, esperando ser revelada al final de los tiempos. Pero, padre, aquí es donde usted dice que la historia da un giro. Que el secreto no es dónde está el arca de madera y oro. Exactamente. Porque el arca, con todo su poder y gloria, era solo una sombra, una prefiguración, un prototipo de algo infinitamente más grande y más sagrado que estaba por venir. El Nuevo Testamento nos revela que el arca no está perdida, sino que fue reemplazada y cumplida. ¿Y quién o qué es la nueva arca? La Virgen María. Explíquenos esa conexión. Este es el clímax, el secreto revelado. Pensemos en lo que contenía la antigua arca. Contenía la palabra de Dios en piedra, el pan del cielo, el maná, y el símbolo del sacerdocio verdadero, la vara de Aarón. Ahora pensemos en María, en su vientre purísimo que contuvo, no la palabra en piedra, sino a la palabra de Dios hecha carne, a Jesús. No el maná que se corrompía, sino al pan de vida bajado del cielo. No el símbolo del sacerdocio, sino al sumo y eterno sacerdote. María se convirtió en el primer tabernáculo, el primer sagrario. Se convirtió en el arca viviente de la nueva alianza. Es un paralelismo teológico increíblemente poderoso. Pero es que la Biblia misma nos lo muestra. El Evangelio de San Lucas, en el relato de la visitación, está escrito para que un judío reconozca este paralelismo. Compara el viaje de María a casa de su prima Isabel con el viaje que hizo el arca a casa de Obed-Edom en el Antiguo Testamento. El arca se fue a la región montañosa de Judá. María se fue con prontitud a la región montañosa de Judá. David saltaba y danzaba de alegría delante del arca. Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de Isabel ante la presencia de María. David exclamó, ¿cómo es que el arca de mi Señor viene a mí? Isabel exclama, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? El arca permaneció en esa casa 3 meses. María permaneció con Isabel 3 meses. San Lucas nos está gritando a través del texto, esta mujer es la nueva arca de la alianza. Para resumir este viaje increíble, el arca de la alianza era el trono de Dios en la tierra, un objeto de un poder y una santidad inmensos. Desapareció misteriosamente de la historia. Y mientras el mundo la busca en cuevas y desiertos, la fe de la Iglesia nos revela que el verdadero secreto del arca es que era una profecía de la Virgen María, quien se convirtió en el arca viviente que llevó en su seno no ya los símbolos de Dios, sino a Dios mismo. Una síntesis perfecta. Por eso, cuando el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, nos da un vistazo del cielo, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y justo en el siguiente versículo, ¿qué ve San Juan? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. El Apocalipsis nos muestra a María como el arca de la alianza celestial. El misterio está resuelto. Padre Daniel, ha sido una exposición que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una forma que deja sin aliento. Le agradezco muchísimo. Gracias a ti. La belleza de la fe católica es ver cómo cada pieza de la historia encaja perfectamente en el plan de amor de Dios. Y a nuestra audiencia. Ahora que han descubierto que María es la nueva arca de la alianza, vean este video para entender por qué la Iglesia la honra con el título de Madre de Dios.